vamos a dar inicio a este tema. Les doy la bienvenida a todos aquellos que ya están en el diplomado. Es importante, permítanme por favor, es importante saber sobre todo que hemos iniciado posterior a la fecha, como ya lo habíamos comentado, por toda esta situación de la contingencia, pero todo el equipo queremos darle la bienvenida, el doctor Samuel Winkers, el doctor Silvio Tati y su servidora. Queremos no dejar de estar en contacto con ustedes y que por favor nos tengan la confianza de contactarnos, por favor. El día de hoy vamos a dar un tema que es sumamente importante y que tiene que ver con la evaluación colposcópica de cérvix y de vagina, todo lo que es la clasificación internacional. Es importante saber que tenemos hallazgos macroscópicos relacionados al contorno, al patrón vascular, y es importante que cuando nosotros realicemos un estudio colposcópico, pues sean reconocidos por todos los que nos dedicamos a esta materia. Es importante la capacitación visual de superficies epiteliales, proporcionar al colposcopista toda aquella información que podamos diferenciar de zonas normales de las anormales y así obtener biopsias del tejido sospechoso. También cuando nosotros hacemos una evaluación colposcópica de cérvix y de vagina, tenemos que buscar hallazgos que sugieran lesiones epiteliales premalignas y malignas, así como también identificar aquellas lesiones que pueden ser tratadas tempranamente. Y sobre todo, cuando nosotros hablamos un lenguaje universal entre los médicos, podemos también evaluar la patología genital para homogeneizar el manejo y tratamientos. Es muy común que cuando nosotros estamos realizando un estudio colposcópico, yo les digo al resto de mis alumnos, cierren sus ojos y el que está viendo tiene que ir describiendo todos los hallazgos colposcópicos y de esta manera empezar a imaginar y llegar a un diagnóstico colposcópico. Si a mí me dicen que tengo un mosaico grueso, un puntillo grueso, sobrelevaciones, vasos anormales, ya estoy pensando yo en una lesión intraepitelial de alto grado o estoy pensando en una neoplasia cervical. Esa es la gran ventaja de poder llevar a cabo todas estas definiciones y descripciones colposcópicas. Cuando hacemos también estas búsquedas, tenemos que hacer también una búsqueda en el tiempo. ¿Qué pasa? En 1987, por primera vez, el Congreso de la Federación Internacional de Patología Cervical y Colposcopía hizo su primera nomenclatura colposcópica. Posteriormente, también la IFCPC en el 2002 establecieron hallazgos anormales en una gradación que diferencia los cambios sutiles o leves y muestra mayor severidad a cambios mayores. También tenemos la clasificación del 2011, que hasta la fecha es la que estamos utilizando, pero que muy pronto ya vamos a estar teniendo cambios importantes y sobre todo ya se están agregando otras características a estas clasificaciones. Por ejemplo, vamos a ver este caso. ¿Cómo describiría estos hallazgos? Bueno, estos hallazgos, vean, hay una lesión, el cérvix, de qué tamaño, pero esta lesión, dónde está, en qué radio, cuántos cuadrantes estamos ocupando, cómo se sabe que su práctica colposcópica es de alta calidad. Es decir, cuántos de ustedes, ya sea en su institución o en su trabajo, tiene esta retroalimentación y control de calidad para identificar que realmente estemos teniendo una situación donde veamos lesiones y que realmente las logremos confirmar con nuestro estudio histopatológico. Por ejemplo, este estudio es de una mujer de 30 años, gesta 2 para 2, con una citología de bajo grado, con una lesión que estamos viendo que es positiva para virus de papiloma humano.
Vean los bordes, vean la superficie, hay un mosaico muy, muy fino, casi no veo puntilleo, los bordes están bien delimitados, ocupa una cuarta parte de la zona de todos los cuadrantes del cervix. La terminología colposcópica es necesario evaluar 3 variables, por ejemplo, si este es un estudio adecuado o inadecuado, si omite si es satisfactoria o no satisfactoria. Esto es lo que omite a lo que nosotros anteriormente decíamos. Esta es una colposcopía satisfactoria, hoy sabemos que es una colposcopía adecuada. Vemos la unión escamosa, vemos qué tipo de zona de transformación tiene. Y hay otras adiciones. Por ejemplo, localización de la lesión, ya sea fuera o dentro de la zona de transformación, y aquellos factores determinantes del tamaño y localización de las lesiones cervicales. Utilizamos colposcopios de diferentes marcas y modelos, pero es bien importante poderlo realizar. El endocervix, ¿qué es lo que estamos teniendo? Bueno, componentes colposcópicos. Vamos a revisar un poquito de estos componentes. Vean que tenemos el endocervix, que tenemos epitelio escamoso. Este epitelio escamoso original va a tener un aspecto liso de color blanco, rosado, no reactivo al ácido acético y es altamente yodo positivo. El epitelio columnar, constituido por múltiples vellosidades, reactivo al ácido acético, pero que creen no al yodo. Es decir, que cuando nosotros tenemos pacientes con una eversión glandular importante, ¿qué es lo que vemos? Que es yodo negativo. Entonces, está constituido por múltiples vellosidades. ¿Me permiten 30 segundos? Y, por favor, es que hay algunas personas que no están pudiendo entrar. El epitelio escamoso tiene un aspecto liso, ya le habíamos comentado, el epitelio columnar, que es lo que estamos viendo, entonces tiene múltiples vellosidades. Yo les sugiero que vean y vean y vean constantemente imágenes colposcópicas, que vean a sus pacientes con el colposcopio, porque solamente viendo lo normal vamos a poder hacer la diferenciación de lo anormal. La zona de transformación normal tiene distintos estados de maduración que van a determinar una mayor o una menor captación del ácido acético. Sobre todo también cuando tenemos mucho moco, puede ser que permanezca más tiempo el ácido acético y este se torna un poquito más blanquecino y entonces a veces entramos en la duda si realmente esta es una lesión o esto es un proceso inflamatorio, por ejemplo, que hace que perdure un poquito la zona más blanca. Entonces hay que tener mucho cuidado. La zona de transformación, adecuada o inadecuada en la primera imagen. La segunda imagen es adecuada o inadecuada. Y finalmente esta imagen. ¿Esta es adecuada o no adecuada? Veamos, la primera imagen que les muestro es una zona donde se ve perfectamente la zona de transformación. La zona de transformación no siempre está dentro, vean, dependiendo de la zona de transformación que veamos, va a ser donde nosotros lo podamos apreciar, ya sea más hacia la parte interna del canal o más hacia la zona externa del canal. Entonces veamos en esta primera imagen, está más hacia la zona externa, mientras que esta zona de transformación se encuentra más hacia el canal, pero aún así es visible, y esta zona de transformación, pues hay una estenosis y prácticamente es difícil que la veamos, o también podemos decir que es una zona de transformación tipo 3, donde nosotros no podemos ya evaluar que sea una zona de transformación adecuada. ¿Cómo vamos a evaluar la zona de transformación? Vean, desde la primera glándula que ustedes ven en forma externa hasta donde ingresa todo el epitelio columnar. Es decir, toda esa zona es la zona de transformación. Es por eso que cuando alguien toma un Papá Nicolau o una citología cervical, muchas veces la toman de aquí y entonces
estamos omitiendo algunas situaciones y ¿qué es lo que sucede? Vamos a tomarla mucho más externa. Entonces, por eso podemos tener citologías con falsos negativos. O en tomamos una espátula, tomamos la citología, pero ¿qué creen? La zona de transformación está más interna y no logramos captar esa zona. Entonces, debemos de tener mucho cuidado en nuestras revisiones colposcópicas. Por ejemplo, aquí tenemos una zona de transformación, pues obviamente muy pequeña, muy estenótica. Vean en esta imagen de la izquierda cómo está además con un proceso inflamatorio y con una atrofia muy importante. Esta zona de transformación que observamos del lado izquierdo, vean también cómo se encuentra con una desfacelación. Entonces, es importante que nosotros preguntemos a nuestros pacientes cuáles han sido los tratamientos. Por ejemplo, esta paciente lo que usó fue 5-fluoracilo durante mucho tiempo y cuando acudió conmigo era porque tenía dispareunia severa y sangrado poscoital. Y esto pues se da como consecuencia de aplicaciones donde causa quemaduras o lesiones. Si hablamos también de la terminología colposcópica, dos nuevas muestras se incluyeron en la terminología. Por ejemplo, la señal de frontera interior y signo de cresta. También se ha agregado zona congénita de transformación, por ejemplo, si hay pólipos, ya sea exocervical o endocervical, estenosis, anomalía congénica y las consecuencias después del tratamiento. La terminología también incluye la normalización de escisiones cervicales, tipos de tratamiento y así como tamaños o dimensiones de la escisión. Vamos a revisar entonces cuál es la terminología colposcópica del cuello uterino de la IFCPC. Bueno, la evaluación general es si es adecuada, si es inadecuada, si hay sangrado, si hay cicatriz, si hay un proceso por inflamación, la visibilidad de la unión escamocolumnar, si es completamente visible, parcialmente visible o no es visible, tipos de zona de transformación, si hay 1, 2 o 3, los hallazgos colposcópicos normales, un epitelio escamoso original, maduro, atrófico, epitelio columnar, si hay ectopia, epitelio escamoso, quistes de Nabot, aberturas glandulares, decidosis en el embarazo. Hallazgos colposcópicos anormales, por ejemplo, principios generales, ubicación de la lesión dentro o fuera de la zona de transformación, la ubicación de la lesión según las agujas del reloj, tamaño de la lesión, número de cuadrantes del cuello uterino que cubre la lesión, tamaño de la lesión en porcentajes. Por ejemplo, si hay grado 1 lesiones o zonas con lesiones de grado 1 menor, ¿qué significa epiteliaceto blanco delgado? Si hay borde irregular, mosaico fino, puntilleo fino, grado 2, epiteliaceto blanco. En realidad, cuando vemos todo esto, decimos, wow, esto es mucho, entonces, bueno, vamos a hacer una revisión lo más didáctica posible. En los hallazgos colposcópicos normales podemos ver el epitelio escamoso original, podemos ver el epitelio columnar o cilíndrico y podemos ver la zona de transformación si es normal o anormal. Entonces, si vemos un corte histológico, vean cómo existe una gran cantidad de capas celulares, mientras que vean en el epitelio columnar cómo van a ver como una empalizada de células con núcleos, vean prácticamente en la base medial, y si hacemos una biopsia, entonces de la zona de transformación, vean cómo se encuentra un epitelio plano estratificado y empieza a hacer el cambio hacia la zona de transformación con un epitelio columnar. Entonces, esto es lo que nosotros esperamos ver en un epitelio, entonces escamoso original, si esto es maduro, si es atrófico, si hay ectopia, si en este caso hay quistes de Nabot o aberturas glandulares, decidosis en el embarazo. Es decir, vamos a ver otras imágenes, por favor.
Aquí vemos, por ejemplo, vean esta imagen de una ectopia y esto es a lo que me refiero. Si yo tomo una citología solamente del canal endocervical y la lesión está externa, lo más probable es que voy a tener una citología normal y tenemos una lesión o es un epitelio metaplásico. ¿Qué hay aquí? El cérvix, recuerden, hay un tejido fibroso, muscular y elástico. 4 zonas de ectocérvix, endocérvix, una zona de transformación y la unión escamo-columnar. El ectocérvix está recubierto de epitelio estratificado no queratinizante, epidermoide o malpiniano, al igual de la vagina, y mide 0.5 milímetros y se divide en 5 capas. Esto es bien importante que también sepamos cuál es el grosor de los epitelios, porque en muchas ocasiones lo que hacen es quemar las lesiones, en muchas ocasiones se lleva más de 1 centímetro y muchas veces se llegan a amputar esos cuellos. Y recuerden que la enfermedad, mientras no sea una lesión invasora o microinvasora, está dirigida al epitelio. Entonces, pero, ¿cuál es la importancia en los tratamientos? Que existen una gran cantidad de glándulas que pueden llegar a tener una profundidad, dicen, de 7 milímetros, pero nosotros hemos tenido hasta 34, perdónenme, hasta 1 centímetro de profundidad de los quistes de Naboth. Entonces, si ese epitelio del quiste se encuentra enfermo, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar una gran cantidad, una lesión que se puede dejar residual. Por debajo del epitelio escamoso se encuentra la membrana basal, formada por una red de fibras de reticulina que lo separa del tejido conjuntivo. Es muy importante que todo esto lo tomemos en cuenta. Vean, por ejemplo, en la zona de transformación se encuentra, es una zona de transformación muy amplia. Vean desde dónde se encuentra el epitelio plano estratificado y dónde se encuentra la zona glandular o cilíndrica. Entonces, los componentes colposcópicos del cuello, otra vez el endocérvix, epitelio escamoso, vean cómo tiene una zona lisa de color blanco rosado, pero esto va a cambiar en la apariencia de acuerdo a los componentes, de acuerdo a las situaciones hormonales de cada paciente. No es reactivo generalmente al ácido acético y es altamente yodo positivo. El epitelio columnar, como les comentaba, no es reactivo al yodo. Generalmente la zona de transformación, vean, tiene diferentes estados de maduración. Otra vez, hallazgos colposcópicos normales. Ahora, existen 3 tipos de zona de transformación, que es lo que habíamos visto en la clasificación. La tipo 1 es totalmente ectocervical y visible y puede ser pequeña o puede ser grande. Vean, otra vez, la zona de transformación va de esta zona hacia la cara, hacia el canal endocervical. Mientras que de aquí es una zona de transformación muy amplia que va de acá hacia acá. Es decir, no vemos toda la imagen completa, pero lo que sí vemos es una gran ectopia. Entonces, otra vez, es totalmente ectocervical y es visible y puede ser pequeña o grande. Generalmente estas zonas de transformación las vemos en pacientes jóvenes. Vamos a revisar, o pacientes que están embarazadas o pacientes que también están tomando, que estas zonas están tomando anticonceptivos. Vamos a ver esta zona de transformación. Vean, es una zona de transformación muy grande. Vean, ahora es lo que les comento, cuando puedan ver con detenimiento, para mí esto se me hace una maravilla, el poder visualizar todas las glándulas que se pueden observar con detenimiento. Vean la normalidad para que ustedes puedan apreciar posteriormente la anormalidad. Otra vez y otra vez. A veces hay un poquito de fricción. Bien, esto es muy importante, ya lo vamos a ver en las clases. Cuando nosotros colocamos el espejo vaginal con mucha frecuencia, lo que sucede es que podemos llegar a tener desfacelación o un pequeño
desfacelamiento en esta zona, la aplicación del espejo, o es muy común también cuando podemos hacer una citología, también podemos llegar a tener una situación donde podamos llegar a desfacelar, y eso también nos impide en muchas ocasiones con el sangrado que no veamos detenidamente. Los hallazgos colposcópicos normales en la zona de transformación existen 3 tipos en la zona de transformación. Por ejemplo, esta zona de transformación donde podemos llegar a tener toda la zona que podamos visualizar hacia el ectocervix. Podemos llegar que esta no está tan hacia la zona del ectocervix, está medianamente, y vamos a ver esta zona. Otra vez, zona de transformación. Vean las últimas glándulas que se presentan y vean cómo podemos entrar hacia la zona de transformación. Vean, desde la última glándula hacia el interior. ¿Ok? Entonces, esta zona de transformación es una tipo 1. Esta zona de transformación empieza a ser tipo 2, y esta zona de transformación, entonces, ya no la vemos tan exocervical, entonces estamos hablando de una zona de transformación tipo 3. El tipo 2 tiene un componente endocervical, es completamente visible y puede tener un componente ectocervical que puede ser pequeño o que puede llegar a ser extenso. Entonces, vamos a ver otras imágenes. La zona de transformación, entonces, tiene un componente totalmente visible. Vean, vamos a ver diferentes imágenes, aunque ya no está tan ectocervical como lo estamos viendo en la zona de transformación tipo 1, pero sigue siendo ectocervical. ¿Sí lo logran ver? Entonces, es muy importante que ustedes lo visualicen. En la zona de transformación, tipo 3, tiene un componente endocervical que no es completamente visible y puede tener un componente ectocervical, ya sea pequeño o grande. Vean estas zonas. ¿Por qué es muy importante el encontrar este tipo de zona de transformación? Porque entonces tendríamos que estar complementando todo nuestro estudio. Muchas ocasiones estas pacientes pueden llegar a tener la lesión a 3 a 5 milímetros. Recuerden que un 5% de las pacientes pueden tener las lesiones endocervicales y que no van a ser visibles. De hecho, antes se sabía que un excelente colposcopista tendría que ver todas las lesiones, y hoy diferentes estudios han mostrado que con manos de expertos colposcopistas, la gran variabilidad en los resultados. ¿Por qué? Porque pueden haber lesiones de alto grado que no son visibles colposcópicamente. Y por otra parte, también pueden haber lesiones intraepiteliales de alto grado que también que también tenemos aquí más profundamente las lesiones. Entonces, es por eso que les pongo aquí un cepillado, y que lo que tenemos que hacer es evitar al máximo que una paciente se nos escape con un diagnóstico que nosotros pudimos haberlo hecho, no necesariamente por la citología, sino no necesariamente por la colposcopía, perdón, sino también con el apoyo de CitoBrush o de medicina, de detección molecular. Vamos a revisar otras. Entonces, hasta aquí quedamos todos con las zonas de transformación. Estamos viéndolos, las grandes diferencias entre la zona de transformación tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Bueno, tenemos aquí la zona de transformación en diferentes etapas. Vean, esta es una mujer joven, esta es una mujer de 40 y tantos años de edad, y esta es una mujer alrededor de los 45 años de edad. Vean cómo vamos a estar observando diferentes zonas de transformación, pero yo puedo ver una paciente de 45 años con una imagen así. ¿Por qué?
porque tenemos pacientes que están tomando anticonceptivos o que están embarazadas a esta edad, efectivamente con todos los cambios en la medicina que hemos estado logrando hacer. Entonces, la evaluación general, tenemos que ver la cervix totalmente, si está totalmente visualizado. Si el cervix no se visualiza totalmente porque hay un pólipo, porque hay un desgarro, porque hay alguna lesión, una situación, la visualización de la unión escamocolumnar, si esta está totalmente visualizada o no totalmente visualizada. Entonces, recuerden que hay que reemplazar la parte de satisfactoria por adecuada, no satisfactoria por no adecuada. Entonces, fíjense, ya vamos en la evaluación general, visibilidad de la unión escamocolumnar, los tipos de zona de transformación. Ahora, los hallazgos colposcópicos normales, ya también los vimos, si es maduro, si hay atrofia, el epitelio columnar, si hay una ectopia, si hay epitelio escamoso metaplásico, si hay quistes de Nabot, aberturas glandulares y decidosis en el embarazo. Muchas ocasiones, vean por ejemplo esta imagen. En la imagen de la izquierda vemos cómo hay orificios glandulares en la zona más externa y posteriormente se acerca hacia el orificio endocervical. Vean, esta metaplasia prácticamente es una zona metaplásica madura o intermedia en estas zonas, por ejemplo, donde yo todavía veo una capita muy delgada de tejido cervical, pero sobre todo ya no estoy viendo las glándulas como tal. Entonces, toda esta zona es una zona metaplásica. Aquí hay ya un epitelio metaplásico totalmente maduro y eso es lo que tenemos que hacer también con mucha frecuencia, ¿ok? Revisar si hay metaplasia, si es intermedia, si no es intermedia. La luz fría que se emite por el colposcopio, esto es bien importante. Cuando nosotros aplicamos la luz del colposcopio, esta luz emitida por el colposcopio va a atravesar todas las capas del epitelio siendo reflejada por las membranas basal y ofreciendo a la vista diferentes matices de color rojo. Este es un reflejo de la vascularización presente en el estroma y se ve blanco producto de la coagulación y citoplasmática de proteínas que van a dificultar el paso de la luz reflejada por la membrana basal. Entonces, por favor, es muy importante, cuando nosotros hacemos este tipo de estudios, es muy común que cuando lo vean rojo, porque obviamente en esta zona está pasando directamente la luz y no tenemos tanta reflejancia, sino lo que estamos teniendo es absorción, las pacientes llegan asustadas y con mucha frecuencia dicen, es que tengo una úlcera y me la tienen que quitar. Recuerden que una úlcera es la pérdida de la continuidad de un tejido. Cuando existe esta pérdida de continuidad, sí la podemos ver en qué casos. Lo podemos ver con sífilis, lo podemos ver con herpes, lo podemos ver con medicamentos, lo podemos ver con una lesión traumática, pero esto no es una úlcera. Estas zonas es una ectopia y esto es algo total y absolutamente normal que no requiere ningún tratamiento. Va a haber ciertas excepciones con las que sí se requiere, que va a haber condiciones que les favorezca el que tengan más adquisición de virus, sí puede ser, pero esto no es ningún cáncer y sí es muy importante que ustedes vean este tipo de tejido. ¿Por qué? Porque a veces pueden presentar también adenocarcinomas y ¿qué sucede? Que en muchas ocasiones los congelan o le hacen crioterapia pensando en que solo es una versión glandular y se queda lesión en esa zona. Por eso les comento la importancia de revisar muy bien todas sus imágenes colposcópicas. Nuevamente vemos esta ectopia, vean cómo esta ectopia está ocupando casi todos los cuadrantes del cérvix, pero nuevamente vean sus imágenes, no hay patología. Entonces podemos llegar a ver aberturas glandulares, ahorita les muestro algunas, y es importante que aprendamos a reconocer. Por ejemplo, zonas de transformación que también están modificadas por la conización, es decir,
se hizo un tratamiento y entonces estamos frente a una situación donde vean una discreta sobreelevación, donde pueden haber sangrados fáciles y donde puede haber un epitelio acetoblanco, pero este es por cicatrización y es muy común también que en manos no expertas lo que hagan es que expanden a la paciente que se quedó una lesión residual o que hay una lesión ahí de una lesión de alto grado. Entonces, por favor, hagan su historia clínica completa en todas las pacientes. Alteraciones inflamatorias podemos ver, por ejemplo, también quistes de Nabot o podemos ver, aperturas glandulares, podemos ver deciduosis en el embarazo. Entonces, este es un cervix con un embarazo del primer trimestre. Vean cómo hay un moco grueso que es de mayor densidad, hay una ectopia y muchas ocasiones pueden haber estos sangrados, sobre todo en estas pacientes que sí tienen algún proceso inflamatorio. Vean, aquí está el quiste de Nabot que podemos encontrar, a veces son muy pequeños, a veces son muy grandes. Esta es una colposcopía que no es adecuada por un proceso por atrofia y hay pacientes con ectopia. Entonces, hallazgos colposcópicos normales podemos encontrar todo esto, pero vean cómo tendríamos que estar ocupando algunas otras alternativas de diagnóstico, como es un CITO-BRUSH en la imagen medial, para que podamos hacer un mejor diagnóstico. Vean colposcopía en el embarazo, otra vez vean el moco denso, vean la hipertrofia glandular, vean la coloración, sobre todo este es del segundo trimestre, se ve con mayor coloración o estas imágenes. Entonces, es importante que ustedes revisen también, no le tengan miedo al embarazo, explíquenle a la paciente por qué van a hacer su estudio y aprendan a ver. El orificio glandular, esto también aparece en un proceso metaplásico fisiológico y columnar. Las lenguas del nuevo epitelio confluyen también y a través de los cuales pueden observarse las papilas del epitelio glandular. Vean los orificios glandulares. Si los logran visualizar, aquí están los orificios glandulares. Todo esto es una metaplasia inmadura. Vean una metaplasia inmadura en este cervix que hay ectopia. Los márgenes de los orificios pueden volverse densos y aparecer como gruesos anillos blanquecinos cuando se aplica el ácido acético. Forman parte de la zona de transformación y quistes también cuando los islotes del epitelio quedan recubiertos de epitelio escamoso y continúa la actividad secretera de moco. Pueden desarrollarse entonces quistes de Nabot. Aquí quiero detenerme un poquito. Cuando ustedes están sospechando que esta paciente pueda llegar a tener una lesión de alto grado o una lesión viral, es muy característico que se pigmenten muy blancos los orificios glandulares y hay ocasiones donde me han invitado, por ejemplo, a hacer un tratamiento y lo primero que les pido es ¿dónde está el colposcopio? Ah, no, es que nada más le ponemos el ácido acético y ya lo hacemos el tratamiento. Bueno, si nosotros hacemos este tratamiento, lo primero que necesito es un colposcopio. Y cuando tengo yo el colposcopio, estoy colocando el ácido acético, pero todo el tiempo estoy viendo. Es muy importante porque también hay lesiones acetofugaces de alto grado y se nos pueden escapar. ¿Okay? Entonces, tenemos la clasificación. Recuerden que para la clasificación es Bethesda, Papanicolau, Richard y Regan. Entonces, y que ha suplido a Richard, a Regan o Papanicolau, la actual de Low Seal, de High Seal, y bueno, obviamente en estas, ASCUS, AGUS, etcétera. Entonces, esto ya lo van a ver más adelante con el curso. Vamos a seguir con la clasificación. Entonces, vamos ahora a ver la parte de anormalidad. ¿Ok? Entonces, principios generales, perdónenme. Ubicación de la lesión dentro o fuera de la zona de transformación, la ubicación de la lesión según las agujas del reloj, el tamaño de la lesión, número de cuadrantes del cuello uterino que cubre la lesión, tamaño de la lesión, porcentajes del cuello uterino, el epitelio, aceto blanco, aceto blanco delgado, borde irregular, por ejemplo, en el caso de lesiones menores, mosaico fino, puntillado fino, en el grado 2, epitelio aceto blanco denso, aparición rápida de epitelio, mosaico grueso, puntillado grueso. Permítanme. Mosaico grueso, ¿ok? Entonces,
Los patrones colposcópicos de la zona de transformación van a reflejar también en la norma una desorganización tanto de la arquitectura epitelial como del estroma. Las características son epitelio acetoblanco, patrones vasculares atípicos y patrones epiteliales de mosaico. Entonces, es bien importante aquí que veamos toda esta zona, cómo hay un reforzamiento de este epitelio. Entonces, y hay un epitelio acetoblanco que es un epitelio, van a ver ustedes, densos o tenue. En este caso va a ser tenue y es importante que nosotros podamos revisar nuestras imágenes. Por ejemplo, en esta imagen, que también es una zona de transformación epitelial, se debe diferenciar de la zona de transformación normal que se caracteriza de orificios glandulares o áreas residuales del epitelio columnar y las lengüetas que parten de la zona de transformación o de la unión escamo-cilíndrica y se extienden hacia el orificio cervical externo. Epitelio acetoblanco plano, que histológicamente corresponde a metaplasia y rara vez con sin. Otra vez, la imagen anterior, vean cómo era un epitelio acetoblanco tenue, y en este epitelio acetoblanco es un epitelio acetoblanco que es tenue, pero que nos llama la atención. Nos llama la atención que hay una superficie de mayor reborde o mayor superficie y también existen unas zonas bien delimitadas, pero vean como algodonosas, pues es una condilomatosis cervical que aunque sigue siendo una lesión de bajo grado, es una zona que la diferencia que quería yo hacerles es que no es una metaplasia y que es un SIN, pero acompañado de condilomatosis. Vean esta superficie. La superficie es una superficie plana, bien delimitada. ¿Qué más vemos también? Entonces, las superficies lisas corresponden a lesiones generalmente de menor entidad, al contrario de las irregulares o micropapilares. Los límites son difusos o son netos. Los límites difusos suelen traducir zona de metaplasia fisiológica y temprana, mientras que los límites netos van a decir que tenemos una lesión producida por la actividad viral. ¿Okay? Vamos a encontrar bordes geográficos, si son bordes geográficos o son romos. Los bordes geográficos van a indicar lesiones de bajo grado, los cuales suelen corresponder a lesiones que pueden llegar a corresponder a lesiones también de mayor gravedad cuando son romos, o vamos a ir viendo algunos cambios. Otra vez, ahora, ¿cómo vamos a hacer la clasificación de la topografía de la lesión? Bueno, vamos a dividir en cuadrantes. Estos cuadrantes lo vamos a dividir entonces en el cuadrante superior, izquierdo, derecho, y vamos a decir, si la lesión está ocupando los 4 cuadrantes, un cuadrante, porque esto no lo teníamos en las clasificaciones anteriores. Entonces, la situación y posición horaria y extensión respecto al orificio cervical externo de las imágenes características de la colposcopía. Entonces, otra vez, vemos la lesión colposcópico respecto a la lesión, la extensión de las lesiones. Vamos a hablar, por ejemplo, de periorificial. Muchas ocasiones las lesiones se encuentran en esta zona, o periorificial, pequeña cuando ocupa 1/3 de la superficie total del cérvix uterino, o cuando es media cuando ocupa 2/3, o grande cuando ocupa toda la totalidad. Esta lesión podría llegar a ser una lesión pequeña o media porque está ocupando los 2/3. Digo, si en realidad hacemos nuestro cuadrante en esta otra zona, pues ocuparía un solo cuadrante. Entonces, es una zona pequeña que se encuentra también dentro de la zona de transformación, vean. Y hay un epitelio acetoblanco que es tenue, con mosaico fino, y prácticamente yo aquí casi no veo puntilleo. Entonces, esta es una lesión de bajo grado. Vamos a revisar otra. Los hallazgos colposcópicos anormales vamos a encontrar la negatividad, por ejemplo, al yodo. La aplicación del yodo Lugol al epitelio escamoso maduro contiene glucógeno, se va a teñir de marrón intenso. Las áreas yodo negativas pueden representar, fíjense, metaplasia inmadura, NIC o estados disminuidos de estrógeno. El yodo
es una parte muy importante del estudio, en la aplicación del yodo, del estudio colposcópico. Y esto es sumamente importante que lo recordemos, sobre todo porque se vuelve nuestro mejor aliado, ¿saben dónde? En vagina. Vagina es un excelente apoyo para poder visualizar. Pero ¿qué sucede? Cuando nosotros aplicamos en el cuello, podemos llegar a tener yodonegatividad. ¿Por qué? Porque hay metaplasia. Y esa metaplasia a veces les causa miedo. No, no se pintó, hay lesión. No es cierto. No se pintó porque en muchas ocasiones hay una metaplasia ahí, o en otras ocasiones hay una eversión glandular, o muchas ocasiones, por ejemplo, aquí hay un proceso inflamatorio o realmente hay lesión. O la situación es que puede variar la captación del yodo dependiendo también de si tenemos nosotros una parte importante en la parte hormonal. Si tenemos una disminución, una atrofia importante, ya va a perder muchísimo de la pigmentación al yodo o de la reacción al yodo. Los hallazgos, esta imagen me gusta muchísimo, hay una lesión y vean cómo no es yodo negativa a la lesión. Ok, tenemos entonces de los normales, de los hallazgos colposcópicos anormales, tenemos la ubicación, el tamaño de la lesión, si lo cubre la lesión en el porcentaje del cuello uterino. Entonces, grado 1, un epitelio acetoblanco delgado, borde irregular, mosaico fino, puntilleo fino. Grado 2, podemos encontrar otros cambios. Vamos a ver grado 1 o menores. Epitelio acetoblanco, delgado, bordes irregulares, el mosaico es fino y un puntilleo fino. ¿Ya vieron también estas zonas? Entonces, es importante que vayamos viendo la diferencia. Entonces, ¿dónde se encuentra? Son zonas pequeñas, pero el hecho de que aquí encontremos no quiere decir que no haya en otras zonas. Tenemos que seguir buscando y darle su tiempo al estudio colposcópico. Otro, vemos por ejemplo, este epitelio es un epitelio acetoblanco que se ve como, no se ve denso, ahorita les voy a enseñar las imágenes densas, pero sí es un epitelio con un mosaico un poquito más marcado y no veo otra vez puntilleo así importante, entonces sigue siendo una lesión intraepitelial de bajo grado de acuerdo a las biopsias. Vamos a revisar otras imágenes. Entonces, vean, epitelio acetoblanco, esto es denso, esto es denso, esto es tenue. Me voy a regresar para que vean otra vez la densidad. ¿Ven la densidad? Es muy diferente de la densidad que les estoy marcando. Entonces, esto sí nos está marcando una lesión intraepitelial de alto grado. Esta es una lesión de bajo grado. Entonces, es importante nuevamente aplicar el acético y estar vigilando. Vemos otra vez una lesión intraepitelial de bajo grado. Vean esta parte, lo que estamos viendo es pierde toda la regularidad, es más irregular. Vean el puntilleo grueso. Vean también el mosaico que ya se observa que también es grueso. Es una lesión intraepitelial de alto grado en la parte interior. Ahora, vean la imagen histológica, cómo está solamente afectado una tercera parte basal de todo el grosor epitelial, mientras que ocupa todo el tercio en la lesión intraepitelial de alto grado. Entonces, vamos a revisar el punteado fino y vean la diferencia de un punteado grueso, ¿sí? Esta es una lesión intraepitelial de bajo grado, esta es una lesión intraepitelial de alto grado. Punteado fino es una lesión focal donde están presentes capilares muy delgados que no están sobrelevados, espaciados y equidistantes de un calibre pequeño y uniforme, formado por papilas que corresponden a pequeños capilares que se van a dirigir hacia la superficie, que es lo que nosotros vemos en el estudio colposcópico, como puntos rojos rodeados por epitelio reactivo al ácido acético. No captan la tinción del yodo y a menudo se correlaciona con un diagnóstico histológico de SIN 1. Vean otra vez, quiero que vuelvan a ver estas imágenes. Vean el epitelio acetoblanco tenue y el epitelio acetoblanco denso. Este diplomado tiene esa gran ventaja que ustedes
pueden revisar la plática y pueden estar una semana revisando los casos. Entonces, la lesión focal de aspecto adoquinado posterior a la aplicación de ácido acético, se ve un epitelio, por ejemplo, acetoblanco, con áreas blancas focales de pequeños campos. Vean, yo les digo que es como un adoquinado. El adoquín aquí en nuestro país son pequeños pisos que van a marcar toda esta zona y son campos poligonales o pueden ser ovales, separados por bordes rojizos que corresponden con tabiques de tejido conjuntivo, donde circulan los vasos sanguíneos y los campos exhiben una morfología uniforme. Vamos a ver la otra. El patrón también se forma en este mosaico fino. Vean cómo se encuentra en esta zona. Forma invaginaciones en forma o dirección al tejido conjuntivo que no van a invadir la membrana basal y el epitelio subyacente va a reaccionar al ácido acético, mientras que en las zonas de invaginación es más fino. Es yodo negativo. Si ustedes ponen Lugol, va a ser negativo. Es histológicamente benigno y traduce un epitelio metaplásico con infección por BPH y raramente va a ser sin 1. Ok, vámonos por los de grado mayor, epitelio acetoblanco denso, aparición rápida del epitelio acetoblanco, ¿se acuerdan de lo que les comentaba? Orificios glandulares abiertos con bordes engrosados, mosaico grueso, puntillo grueso, bordes delimitados, signos de límite de borde interno y de cresta sobreelevada. Entonces, vean, esta es una lesión intraepitelial de alto grado, vean cómo la superficie ya es mayor, está sobreelevada, hay mosaico grueso, hay puntilleo grueso, hay un mayor aceto blanco en la densidad, hay mayor, y vean otra vez todo el epitelio, como hay pérdida de la polaridad, hay irregularidad también en los núcleos, pero vean cómo respeta toda la membrana basal. Entonces, otra vez, vemos mosaico, puntilleo grueso. Es importante que todo esto lo veamos. Entonces, las lesiones, vean una lesión de alto grado, vean la mayor densidad y vean el puntilleo. Entonces, con esto creo que ustedes están viendo la diferencia de una lesión. Entonces, cambios celulares displásicos restringidos sobre todo a la mitad de los tercios inferiores del epitelio. Entonces, vean aquí cómo están las células, como se les comentaba. Pueden verse figuras mitóticas en toda la mitad inferior. Las lesiones intraepiteliales de alto grado, vean cómo hay la superficie, la densidad y también se encuentra el mosaico. Entonces, punteado grueso, que son lesiones focales compuestas por capilares sinuosos y dilatados y sobreelevados. Existe evidencia de patología subyacente significativa de 2, 3, carcinoma in situ, carcinoma microinvasor. Vean toda esta zona. Es importante que ustedes sepan muy bien de dónde voy a tomar las biopsias, porque a veces me dicen, es que doctora, lo tomé de lo más blanco. Lo más blanco puede ser aquí, puede ser aquí, puede ser aquí. O sea, tienen que revisar todas las características que estamos revisando para que ustedes sepan de dónde van a tomar la biopsia, porque muy probablemente si la toman de aquí va a ser negativa. Si toman de aquí una lesión de bajo grado y se nos está escapando una lesión grave al diagnóstico de la paciente. Entonces, vean este mosaico otra vez, lesión focal con pequeños campos, vean también los bordes que les comentaba, capilares irregulares, a nivel o altura de la lesión se encuentra por arriba del epitelio circulante, reacciona intensamente al ácido acético. Otra vez suele representar sin 2 o 3, o puede haber un carcinoma in situ, incluso carcinoma microinvasor, cuando los cambios son especialmente notables. Vean, en este caso, tenemos que descartar un in situ en estas lesiones. Finalmente, también tenemos que revisar los cambios no específicos, leucoplasia, solución de Lugol, positivo, negativo, mosaicos gruesos, puntilleos gruesos, surcos combinados con coloración o en su mayoría se encuentran dentro cerca de la unión escamocolumnar. Vean también bordes grado 2, podemos signos de cresta o de sobreelevación. Vean, yo les digo siempre que vean estas imágenes como cerebroides, entonces hay que descartar alguna lesión, si hay leucoplasia, si hay queratosis, erosiones, solución de algunas otras lesiones.
Entonces, los capilares, las características de los capilares, vasos presentes en el tejido, también pueden favorecer a pistas sobre la menor o mayor gravedad de las lesiones subyacentes, distribución, calibre de los vasos. Hay tipo 1, tipo 2, tipo 3, similares a los anteriores, pero más gruesos con menor número de ramificaciones. 4 en horquillas, sinusoides o con forma de ovillos, o el 5 capilares ramificados con cambios bruscos. Entonces van a ir ustedes calificando cómo se van a presentar estos capilares. Miren, por ejemplo, aquí ya hay tipo 5 capilares, ya tipo 5, los vasos estromales aparecen, perdónenme, aparecen en forma de sacacorcho o de horquillas, con frecuencia se alternan áreas hemorrágicas por fragilidad de los vasos y constituyen un signo de agravamiento de las lesiones intraepiteliales, pues la progresión a cáncer requiere la expresión de factores angiogénicos. Es por eso que vemos este tipo de vasos. Bordes bien definidos y limitados, por ejemplo, la queratosis. Nosotros colocamos el espejo y lo primero que vemos son estas zonas. Y cuando vemos estas zonas, colocamos el acético, tratamos de mover, pero no se mueve. Todo esto es queratosis. Puede ser delgada, puede ser gruesa, y la vascularización estromal nunca es visible debido a la gruesa capa de queratina. Se desprenden con relativa facilidad mediante el rescado con espátula. Está desprovista del glucógeno, por eso es que casi no se pinta con el yodo, o puede ser un tono ligeramente amarillento. Histológicamente traduce un proceso de hiper o hiperkeratosis. Frecuentemente se observa post-tratamiento y es raro que traduzca un carcinoma cuando se presenta una zona de transformación. En la zona de transformación como esta, tiene que ser biopsiada porque pueden esconder lesiones. Entonces, también hay hallazgos normales, no específicos. Otra vez vemos la queratosis. Vean, aquí también hay una zona de queratosis. Esta paciente, por ejemplo, llevaba 3 cauterizaciones, no conos. Llevaba 3 cauterizaciones y ahora encontramos esa queratosis. Vean, es la misma paciente. Descamación de capas superficiales, como les comento, erosiones. La erosión que más nos debe interesar es la que está motivada por una maduración anormal de epitelio escamoso. El epitelio es frágil y sugiere una lesión significativa a imágenes colposcópicas anormales circundantes. Hallazgos varios, como puede ser zona de transformación congénita, condiloma, pólipo endocervical e inflamación. Vean, esta zona al principio pensamos que era un pólipo, pero no es un pólipo, sino es un desgarro. Esta paciente tuvo un parto y al movilizarlo es un desgarro cervical. Tenemos miomas, por ejemplo. En esta paciente, citología NIC3, se colocó espejo, la colposcopia no fue adecuada. Pólipo de 4.5 centímetros, con quiste complejo de ovario izquierdo de 4 centímetros, compatible con dermoide. Entonces, ¿cuáles serían, por ejemplo, sus propuestas ante esta situación? Cuando tenemos una citología con NIC tipo 3, pues obviamente tratar de mover y de revisar, porque muy probablemente la lesión está más interna, podría llegarse a tener un cono profundo y mandarlo. Esta es otra paciente que llegó con un pólipo. El pólipo está desde el cervix, ¿no? Y se extruye hacia la introito vaginal. Entonces también tenemos otra vez imágenes de condilomas. Y es esencial que todas las personas que practican la colposcopia en pacientes con citología normal aprendan a reconocer signos de enfermedad microinvasora y sobre todo que esté más avanzada, como es en este caso. Vean, ya prácticamente está ocupando casi los 4 cuadrantes. Son vasos atípicos, signos adicionales, mosaico grueso, superficie elevada. Vean los bordes, ya no están tan regulares, son bordes irregulares. Hay cambios de coloración, esto me llama la atención. Hay que descartar si no es un adenocarcinoma también. Entonces, a veces hay situaciones donde no me permite visualizar, como son los miomas intracervicales. Hay atrofias, zona de transformación en hallazgos varios, condilomas, anomalías, como los hemos estado viendo, y el tipo histológico más común del cáncer cervical es el tipo escamoso, donde ocupa el 69%, por el 25% lo ocupa el adenocarcinoma. Estas son fotografías del Dr. Cecil Wright. Vean como algodonosas, ya tendremos una clase después, pero solamente quiero
comentarles de acuerdo a estas clasificaciones. Vean también estas lesiones, este cérvix con una lesión cancerosa. Entonces, pues como vemos, carcinomas epiteliales, que es la última parte, esta es una paciente de 60 años aproximadamente que me la enviaron al servicio con una citología alterada por una lesión intraepitelial de alto grado, y vean, la lesión intraepitelial de bajo grado está aquí, la atrofia, la estenosis, pero en realidad la lesión está aquí y se mete hacia el orificio endocervical y fue un carcinoma microinvasor. Entonces, vean otra vez lesiones que estén escondidas y que son lesiones cancerosas. Vean las características, la superficie, la irregularidad. Entonces, este es un carcinoma de células grandes en una mujer joven de 50 años. Entonces, vean el mosaico. Aquí está padrísimo cómo se observa el puntilleo grueso. Y tenemos entonces las características del carcinoma in situ. No puede diferenciar. Muchas veces la colposcopía pues no puede diferenciar entre un adenocarcinoma in situ y un adenocarcinoma que se encuentre ya como lesión. Son múltiples lesiones y bueno, finalmente les quiero dar las gracias. Sé que esta es una clase muy larga. De hecho, no vimos la clasificación de vagina, ya la veremos en el diplomado, pero sí quiero terminar con esto. Uno de los motivos que lleva a ponerse en contacto con un profesional de la salud lo efectúa bajo la premisa de su capacidad profesional. Y de la muestra en la confianza del que pone en manos de otro lo más valioso que posee, que es su vida, le obliga entonces especialmente, y esta obligación no se limita al respeto o interés. No es suficiente entonces la buena voluntad, es precisa la competencia, la calidad, profesionalismo y excelencia en el trabajo. Sé que hay algunos de ustedes que no están en el diplomado. Sí, les hacemos la invitación. Este diplomado empieza el día 13 de abril, ojalá nos puedan acompañar. Les dejo los datos y pues estamos a sus órdenes. Les agradezco muchísimo su atención. Voy a abrir